Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de la unidad número 1 correspondiente a termodinámica. En la última clase habíamos visto las distintas transformaciones termodinámicas que existían y habíamos concluido la clase hablando de lo que era un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico se lo denominaba a cualquier serie de procesos termodinámicos que al transcurso de todos ellos el sistema siempre regresa a su estado inicial. Un ciclo termodinámico se lo representa en un diagrama presión-volumen, como ustedes pueden ver en la figura, donde ese ciclo empieza desde el punto 1, se dirige hacia el punto 2, 3, punto 4 y vuelve a regresar a su punto inicial, a su estado inicial 1. Hoy lo que vamos a ver es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot en la cual vamos a poder explicar un ciclo termodinámico. El ciclo de Carnot, llamado motor de Carnot, trabaja cuando le damos una cantidad de calor que entra desde una fuente a alta temperatura y la eliminamos como un calor que sale hacia otra fuente de baja temperatura, donde se produce en toda esa sumatoria de procesos termodinámicos se produce un trabajo. Vamos a analizar a este ciclo de Carnot a través del diagrama, como dijimos, presión-volumen. En ese diagrama de presión-volumen, si ustedes observan en la figura, tenemos las distintas transformaciones termodinámicas, que inicia desde el punto A, sigue hasta el punto B, punto C, punto D y vuelve a su estado inicial en el punto A. Ahora, analicemos lo que está sucediendo en este ciclo termodinámico. Está ocurriendo una expansión isotérmica en el punto inicial hasta el punto B, es decir, en la trayectoria AB. La trayectoria AB corresponde, como vimos anteriormente, a una transformación isotérmica. ¿Por qué es una expansión isotérmica? Porque el volumen de A es menor al volumen de B, es decir, que se produce una ampliación o una expansión del volumen. En el proceso AB le damos calor al aire del cilindro, manteniendo la temperatura constante E igual a la de la fuente a alta temperatura T1. Esto provoca un aumento de volumen, por lo cual todo el calor transferido es convertido en trabajo. Entonces, en ese proceso termodinámico, en la expansión isotérmica, lo que se está produciendo es una absorción de un calor de entrada. En el camino BC tenemos una expansión adiabática. Tenemos una expansión debido a que el volumen final, es decir, el volumen C, es mucho mayor que el volumen B. Y adiabática porque corresponde esa curva a un camino adiabático. En el proceso BC se permite una expansión adiabática sin intercambio de calor con el exterior, a fin de disminuir la temperatura y a costa de perder presión. Si ustedes observan, pasamos de estar ubicado en una isoterma T1, que corresponde al camino AB, a ubicarnos en la isoterma T2, que corresponde al camino CD. Ahora, ¿qué sucede en el camino CD? En el camino CD tenemos una compresión. Esa compresión es debido a que el volumen final, el volumen BD, es menor que el volumen inicial BC. ¿Y qué otra transformación incluimos aquí? Acá incluimos la transformación isotérmica a una temperatura constante T2. Entonces tenemos una compresión isotérmica. En el proceso CD se pone en contacto el sistema con la fuente de calor a baja temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Entonces, ¿qué se está produciendo en este camino? En el camino CD se está eliminando un calor de salida hacia el exterior, en un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, donde el gas se lo está comprimiendo. Y finalmente tenemos una compresión adiabática, que sería el camino DA.
debido a que el volumen final, que sería el volumen de A, es menor que el volumen de D. Por último, en el proceso de A se mantiene aislado térmicamente el sistema mientras se comprime, con lo cual aumenta su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Entonces, en este ciclo termodinámico o el ciclo de Carnot, fíjense que tenemos el calor de entrada, que se produce en forma isotérmica en el camino AB, y un calor de salida que se produce también en forma isotérmica en el camino CD. Ahora, toda el área que comprenden esas dos isotermas o ese ciclo termodinámico, toda esa área corresponde a un trabajo que realiza esa máquina o ese ciclo de Carnot cada vez que se produce un ciclo. En la siguiente figura podemos observar de una manera un poco más clara lo que sucede en el ciclo de Carnot. Fíjense en la figura de la parte superior, tienen lo que es la expansión isotérmica a una temperatura T1 o a una temperatura caliente. Ese sistema que está ahí recibe una cantidad de calor Q1, ¿sí? Lo que me está produciendo a mí una expansión o un cambio de volumen. Inmediatamente después, pasando al segundo proceso, hay una expansión adiabática. Fíjense que el volumen aumenta un poco, ¿sí? Pero no hay una transferencia de calor, por eso es una expansión adiabática donde el calor es igual a cero. En la tercera figura, la que está en la parte inferior, dice que es una compresión adiabática, donde el volumen final es más chico que el volumen inicial o que el volumen anterior. ¿Y qué va a suceder en esa compresión isotérmica? La temperatura es una temperatura más baja, temperatura T2, y donde el volumen disminuye y además ese sistema libera un calor Q2 o un Q de salida. Y finalmente en la figura de la parte izquierda tenemos la compresión adiabática, donde ese volumen continúa disminuyendo con respecto al anterior y se produce una compresión adiabática, es decir que no se produce un intercambio de calor con el ambiente. ¿Qué son las máquinas térmicas? Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da y cede calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. ¿Cómo se representa o cómo vamos a representar una máquina térmica en forma esquemática? Aquí tenemos una representación para poder resolver, cuando vamos a la parte práctica, para poder resolver los problemas. Tenemos en la parte superior la temperatura alta o el foco caliente, en la parte inferior la temperatura baja o el foco frío, y en el medio tenemos la máquina térmica. Esa máquina térmica lo que le sucede es que recibe un calor de entrada QE y a su vez también está eliminando un calor de salida QS. Ahora, parte de ese calor que ingresa a la máquina se transforma en un calor de salida y parte de ese calor se transforma en un trabajo obtenido por la máquina térmica. Eso es el esquema básico de una máquina térmica para poder resolver un problema. Aquí tenemos representado en forma un poco más simplificada lo que es una máquina térmica y que me va a permitir a mí resolver los problemas prácticos. Para ello vamos a deducir una serie de ecuaciones que nos van a servir para poder resolver los problemas. El trabajo que realiza esa máquina térmica, que está representada por un círculo, se lo calcula como el calor de entrada menos el calor de salida. Se supone que ese calor de entrada siempre es mayor que el calor de salida, por lo tanto el trabajo siempre va a ser positivo. El rendimiento térmico de una máquina térmica se lo determina como el trabajo dividido en el calor de entrada en esa máquina térmica. Si realizamos los pasos matemáticos y reemplazamos el trabajo por su definición, que es el calor de entrada menos el calor de salida,
vamos a obtener una ecuación del rendimiento térmico que va a ser 1 menos el cociente entre el calor de salida dividido el calor de entrada. Otra ecuación que nos va a permitir relacionar las variables de la temperatura y los calores de entrada y salida va a ser la ecuación que el calor de entrada sobre el calor de salida va a ser igual al cociente entre la temperatura del foco caliente dividido la temperatura del foco frío. Analizando los valores del calor que entra y que sale, se demuestra que la expresión del rendimiento se transforma en el rendimiento térmico va a ser igual a 1 menos el cociente entre la temperatura del foco caliente dividido en la temperatura del foco frío. Ahora, si analizamos un poco más esta última expresión, tenemos que el rendimiento de Carnot solo depende de las temperaturas máximas y mínimas que se alcanzan en el ciclo. Y segundo, y que es el más importante, es que el rendimiento es tanto mayor cuanto más elevada es la temperatura alta y cuanto menor es la temperatura baja. ¿Por qué se produce eso? Si nosotros analizamos matemáticamente la última expresión, tenemos que el cociente de la temperatura caliente sobre la temperatura fría tiene que ser lo más bajo posible. Y las dos maneras de poder determinar o de poder realizar eso es que la temperatura 1 sea lo más chica posible y que la temperatura 2 o la temperatura del foco frío sea lo más grande posible. De esa manera se puede aumentar el rendimiento de una máquina térmica. Veamos un resumen del ciclo y algunas explicaciones. Las máquinas que usan el ciclo de Carnot son ideales, ya que usan el calor para hacer algún trabajo. Dentro de esta hay un gas sobre el que es ejercido un proceso cíclico en donde se expande y se comprime entre las dos temperaturas, entre la temperatura caliente y la temperatura fría. El ciclo de Carnot es también usado en los sistemas de enfriamiento, como en neveras o aire acondicionado, por el efecto que surge de las diferentes temperaturas, tanto de la fuente de calor como la fría. Usando el gas para el mismo, logran producir frío que es usado en los aparatos antes mencionados. También se lo usa en la ingeniería en los diferentes procesos donde es útil para el trabajo. Y por último, la importancia del ciclo de Carnot. La importancia que tiene el ciclo de Carnot está en el hecho de que varios procesos termodinámicos se logran dividir en ciclos. Esta parte es muy importante, chicos, sobre todo cuando vayamos a resolver los problemas, en que cada vez que un gas pasa del estado A al estado B, estado C, estado D y vuelve a su estado inicial, se produce un ciclo. En la realidad, ningún aparato, de los que acabamos de mencionar, funciona con un solo ciclo. Son muchos ciclos los que se van produciendo para que me genere un trabajo que sea razonable y que me sirva a mí para poder encender o que funcione el motor. Este proceso puede ser usado en una variedad de máquinas útiles en la industria y que han logrado cambiar la forma de realizar trabajos dentro de las mismas. En la actualidad se sigue usando este ciclo por ser una manera capaz de lograr efectos ambiguos útiles en las empresas. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase ya vamos a terminar con esta unidad. Hasta luego, chicos.